El mismo principio, mayor libertad y mayor campo para la iniciativa privada, se aplicó también a la economía. Pero aquí Deng introdujo un cambio mayor. Mientras Mao había querido que la gente trabajara de forma desinteresada por los ideales comunistas, sin pensar en la recompensa material, Deng se dio cuenta de que la gente solo trabajaría bien si conseguía incentivos de orden práctico, más dinero y una vida mejor. Así que, en vez de tener que cultivar la tierra de forma colectiva, a cada familia de campesinos se le dio un terreno para que lo explotara por sí misma. Las comunas de Mao, un día aclamadas como un gran paso adelante hacia el comunismo, fueron desapareciendo poco a poco. Los mercados de campesinos que Mao había cerrado recibieron permiso para abrir. Con el sistema anterior, todo el mundo ganaba lo mismo, tanto si trabajaba como si no. Así que la mayoría hacía lo menos posible. Como resultado, todos eran pobres. Con el nuevo sistema, cada familia era pagada conforme a sus resultados. De este modo, los que trabajaban más y tenían la suerte de haber recibido buenas tierras, podían enriquecerse y vivir cómodamente. Los que vivían en zonas de tierras pobres o no tenían trabajo, seguían siendo pobres, a menudo desesperadamente pobres. Esto llevaba a desigualdades entre ricos y pobres, no hasta el extremo de los países no comunistas que hubieran hecho que Mao se levantase de su tumba. Pero el nuevo sistema funcionó. La producción de cereales aumentó como nunca. Por primera vez en 30 años, se acabó el racionamiento de comida. De todas formas, la libertad tenía un límite, pues Deng y sus colaboradores se dieron cuenta de que si China quería prosperar, el crecimiento de la población debía ser controlado. De no ser así, el cereal sobrante producido gracias a la nueva política serviría simplemente para alimentar bocas extras y no para crear nueva riqueza. Y si la población seguía creciendo al ritmo de los tiempos de Mao, muy pronto no habría tierra suficiente para alimentarla, lo cual llevaría a racionamientos y al final al hambre. Así que comenzó una gran campaña. Decía a los chinos que solo podían tener un hijo. Tened un único hijo y modernizaos. Pero los campesinos querían tener muchos hijos para contar con muchas manos que trabajasen la tierra, ahora que cada familia era pagada según su rendimiento. Para esto no había una solución fácil. Pase lo que pase en China, el problema de la superpoblación continuará dominando toda discusión sobre el futuro. La misma mezcla de más libertad y más incentivos que se había llevado a cabo en la agricultura se extendió al comercio y a la industria. Por primera vez desde 1950, las tiendas de particulares y los restaurantes recibieron permiso para abrir. La artesanía tradicional fue fomentada de nuevo y se abrieron talleres particulares. Se animó a las fábricas estatales para que obtuviesen ganancias, cosa que Mao hubiera considerado una explotación del pueblo. A los trabajadores se les daban primas de productividad y los que se negaban a trabajar podían ser despedidos. En tiempos de Mao, si una fábrica obtenía beneficios, iban a parar al Estado, y si tenía pérdidas, el Estado se hacía cargo de ellas. Deng, en lugar de esto, introdujo un sistema de reparto corporativo, de forma que si una fábrica iba bien, sus trabajadores podían quedarse con parte de los beneficios. ¿Estaba Deng realmente introduciendo el capitalismo, como había sostenido la banda de los cuatro y como estos anuncios parecen dar a entender? No, porque los medios de producción, las tierras, las fábricas, seguían perteneciendo a la comunidad y no a individuos aislados. Lo que Deng había hecho era introducir muchos de los métodos de los países capitalistas para hacer más eficaz el sistema comunista. Deng aplicó el mismo principio al Ejército de Liberación del Pueblo. Mao lo había convertido en una fuerza política cuya tarea principal consistía en la difusión de sus ideas revolucionarias. Deng quería un ejército menos politizado, más reducido y más profesional.
A los soldados se les dieron uniformes y se anunciaron planes para restablecer las insignias de rango que Mao había suprimido en favor de la igualdad. Pero muchos viejos oficiales estaban molestos con los planes de Deng de convertir la guerrilla en una fuerza militar moderna, y el ejército, apoyado por algunos funcionarios del partido, se convirtió en una fuente clave de oposición a las reformas de Deng en todos los campos. El efecto de estas reformas que siguieron a la muerte de Mao no puede ser exagerado. Tras 20 años de glorificación de las ideas de Mao, las reformas supusieron la aceptación de que esas ideas habían fallado. El nuevo paso, dado por Deng, transformó las vidas de un cuarto de la población mundial. También tuvo un profundo efecto en la política exterior de China. Mao creía que una guerra era inevitable, que ésta destruiría el capitalismo y que la revolución triunfaría. Deng creía que el progreso se realizaría no a través de la revolución, sino por medio del trabajo y de la modernización, y para ello era necesario un largo periodo de paz. La única gran potencia con la que China tenía fronteras era la Unión Soviética. A finales de los 60, ambos países estaban al borde de una guerra. Más tarde, los chinos trataron de reducir tensiones y evitar el riesgo de un conflicto bélico, iniciando conversaciones con Moscú. Pero la acción política más importante de Deng fue ampliar las relaciones de China con las naciones occidentales y el Japón, países capaces de proporcionar la experiencia y el dinero necesarios para que el país se modernizase. La política de autosuficiencia de Mao fue lentamente abandonada. China empezó a intentar obtener un mejor puesto en el mundo. Sus atletas participaron en los Juegos Olímpicos de 1984 por primera vez en 30 años. Y como una de las 5 potencias nucleares mundiales, China empezó a asistir a las negociaciones sobre desarme y se unió al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. En la primavera de 1979, Deng realizó una visita histórica a Estados Unidos para encontrarse con el presidente Carter. Un continuo flujo de líderes occidentales viajaron a Pekín, entre ellos el presidente Reagan y la señora Thatcher, que tenía un problema muy especial que discutir: Hong Kong. Esta isla capitalista en la costa sur de China había sido gobernada por Gran Bretaña desde 1843. Un siglo después, se había desarrollado allí una de las economías más dinámicas de Asia. Pero el acuerdo por el que Gran Bretaña ocupaba la mayor parte del territorio acababa en 1997. Para que los comerciantes no perdiesen la confianza, Gran Bretaña y China tuvieron que ponerse de acuerdo sobre lo que pasaría después de esa fecha. Con Mao hubiera sido difícil, tal vez imposible. La vida a ambos lados de la frontera era demasiado diferente. Pero Deng pensaba que Hong Kong tenía mucho que enseñar a la nueva China que él gobernaba. Ya había empezado a establecer zonas económicas especiales en las que los empresarios extranjeros podían construir fábricas bajo condiciones favorables, no demasiado diferentes de las que ofrecía el propio Hong Kong. En 1984, Deng y la señora Thatcher firmaron un acuerdo por el que el dominio británico finalizaría en 1997 y Hong Kong se convertiría en un distrito administrativo especial de China, pero con garantías para sus habitantes de que el sistema capitalista continuaría por lo menos durante otros 50 años. Las circunstancias son únicas. Y el acuerdo es único. Es lógico que nos sintamos parte de la historia, orgullosos y confiados respecto al futuro. Quiero agradecerles el privilegio de poder firmar. Deng esperaba que fuera el modelo de la unión definitiva de China y Taiwán.
Pero llegue esto a suceder o no, el hecho de que se pudiera llegar a un acuerdo sobre Hong Kong ofreció una evidencia del sentido práctico y de la flexibilidad del nuevo gobierno chino.